Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poquito, como habíamos platicado en otros temas anteriormente, ¿verdad? En cuanto a lo que es el organismo judicial, ley de exhibición, y hoy vamos a tocar lo que es la ley de amparo. Como se encuentra en la ley de amparo y exhibición, vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que es el trámite del amparo también. Pero para empezar, ¿qué es el amparo? Vamos a leer una parte textualmente que dice que el amparo se instituye con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando ya se hubiesen violado los derechos de la persona o de las personas. Esto es lo que busca el amparo, proteger a las demás personas y poder de esta manera poder restaurarle sus derechos o protegerlos, ¿verdad? Que no puedan ser violados y que pueda gozar de los mismos en todo momento. Cuando vemos y hablamos de esta parte del amparo y sucedió algo, tenemos 30 días para interponer el amparo. La petición se debe interponer y esto lo habla el artículo 20 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Son los 30 días siguientes después de la última notificación que se le dio al afectado o a los afectados. Esto es lo que se debe hacer en cuanto a esta materia. Si fuera en cuanto a materia electoral, debe hacerse dentro de los siguientes 5 días para interponerlo. No van a ser 30, sino que van a ser 5 días dentro de lo que es la materia electoral. Pero si es para una persona normal que no tiene nada que ver con lo que es el trámite o el tema electoral, tiene 30 días después de la última notificación para poder interponer el amparo. Tras la primera resolución en la cual se admite el trámite, se admite para su trámite del amparo, se solicitan los antecedentes o en defecto las circunstancias de lo que está pasando. Esto lo explica el artículo 33 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Este es el otorgamiento, pero si no se llenarán los requisitos que se ordenan para subsanar esto dentro de un plazo de 3 días, en el artículo 22 de la Ley del Amparo y Exhibición Personal lo pone, y si no se cumplen con los presupuestos, la procedibilidad de decretar la suspensión definitiva o no se envían dentro del plazo concedido, ¿verdad? Para su oficio, entonces se otorgará el amparo provisional. Todo esto lo explica en el artículo 33 y todo esto se puede apelar. Si no se cumplieron, podemos apelar porque faltó esto, faltó aquello, los imprevistos que pudieran haber. Entonces, esto lo va a explicar esta parte y ahí lo vamos a ver. Luego de que se dé la primera resolución va a haber una notificación. Entonces, la autoridad impugnada, ¿verdad? La correspondiente, dentro de un plazo de 48 horas deberá remitir los antecedentes para obtener lo que es un informe o circunstanciado, también explicado en el artículo 33 de lo que es la ley de amparo y exhibición personal. Los tribunales de amparo pueden llevar la prueba en los casos, ¿verdad? Que a su juicio no sea necesario para el trámite obligadamente, si fuera necesario por el solicitante, ¿verdad? Aquí se interpone, mira, esto no pasó, esto realmente no es verídico, tenemos estas pruebas, se interponen, como lo explica el artículo 35 de la Ley del Amparo y Exhibición Personal, y esto en el artículo 35 es súper importante para que los antecedentes se pueda demostrar la veracidad de las cosas y en la ley de amparo y evitar que los derechos puedan ser violados se lleve a cabo. Entonces el amparo se va a utilizar hasta agotar los últimos recursos para poder demostrar esto. El amparo va a ser lo último que vamos a realizar. ¿Verdad? Ya se notificaron, ¿verdad? Las partes procesales, como les mencioné, ¿verdad? El tribunal correspondiente va a emitir lo siguiente y vencido el término que se haya elegido, ¿verdad? O en las partes o no, ¿verdad? Se hayan puesto de acuerdo o no, el tribunal está obligado a resolver, ¿verdad? Si en dado caso ya contestó el amparo y no se ve una resolución, entonces ya el tribunal entra y está en la obligación de poder resolver este tema, de poder resolverlo, de poder encontrar, ¿verdad? La mejor solución. Primero, para no violentar los derechos de la persona o de las personas involucradas y que sobre todo se pueda buscar de la mejor manera posible, ¿verdad? Después de esto que está, los hechos se demostraron, el tribunal busca una solución, ¿verdad? Y se aclara y se aprueba lo que es el amparo por un tiempo improrrogable o término de 8 días, más que todo eso es un término de 8 días en el artículo 35 de la ley de exhibición personal y de amparo, ¿verdad? Lo explica. Y una vez concluido este término probatorio, estos 8 días en los cuales se hacen notificaciones, se envía todo lo relacionado en cuanto a esto, se
El tribunal dará una audiencia a las partes. Esto en un término nuevamente a mencionar dentro de 48 horas. Bueno, ya se terminó los 8 días que tuvimos para demostrar, para poder enseñar qué era lo que estábamos haciendo, qué fue lo que se llevó a cabo o cómo está esta parte para el amparo. El tribunal, después de estos 8 días, da otras 48 horas para poder hacer una audiencia. Si al evacuar esta audiencia las partes que solicitan se vean en caso en vista pública, se debe hacer, ¿verdad? Se puede hacer en vista pública, lo cual se efectúa dentro de los 3 días siguientes a la hora que señala el tribunal. Por ejemplo, si me dijeron que era el día de hoy, ¿verdad? La audiencia, entonces si yo quiero hacerlo de vista pública, dentro de los próximos 3 días a la fecha que señale el tribunal, si se señaló que era mañana, entre los siguientes 3 días, por ejemplo, entonces ahí se hace la vista pública, ¿verdad? Pasa esto, pasa aquello, esto se está llevando de esta manera, esto se editará. Y entonces, al término que pase esto, si sean los 3 días, si se hace vista pública o no, el tribunal dictará una sentencia dentro de un plazo de los 3 días siguientes. Llegó la audiencia. Pasó todo el hecho, llegamos, tuvimos la audiencia con el tribunal. Entonces el tribunal a partir de ahí, dentro de los próximos 3 días, nos dará lo que es ya una sentencia. Al obtener la sentencia se notifica a las partes procesales, lo cual es apelable también la sentencia, y la aclaración y ampliación deberá solicitarse dentro de un plazo de 48 horas. Esto en el artículo 71 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Resumiendo toda esta parte, pasaron ya los 3 días, pasó la audiencia, el tribunal nos va a dar otros 3 días para darnos una resolución, o la sentencia, mejor dicho. La sentencia se recibe, se notifica a las partes involucradas en esta parte, lo cual al leer la sentencia, las personas o los involucrados, tanto el sujeto pasivo como el activo, pueden apelar a dicha resolución y esto debe hacerse dentro de un periodo máximo de 48 horas. Dentro de estas 48 horas tendremos el plazo para poder nosotros apelar a esta sentencia. Si no nos beneficiaria, claro, pero si es algo que beneficia, muy posiblemente la otra parte sí va a hacer su apelación porque posiblemente se tomaron en cuenta pruebas, se tomó en cuenta esto y el amparo pues tampoco llegó a tomar mucha resolución, ¿verdad? Entonces, a la larga esto, ¿verdad? Es lo que es la ley de amparo, ¿verdad? El proteger y velar por los derechos, que se puede llevar un proceso en el cual podemos demostrar, poder traer pruebas y que el tribunal las tome en cuenta para poder dictar y una sentencia en el caso que estemos llevando. Y esto es lo que, ¿verdad? Tenemos como lo que es la ley y el trámite de amparo. Todo esto articulado, ¿verdad? En los artículos. Vamos a encontrar la interposición, ¿verdad? Los recursos, la petición de amparo, en todo lo que es la ley de amparo y exhibición personal, desde lo que conocemos como el artículo número 10 perdón, es en el capítulo número 3, en el artículo 19 en adelante, de la ley de exhibición y amparo, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta y podamos leerlo un poco más, ¿verdad? Conocer cómo va el proceso, cómo se debe hacer, estar pendiente de que al principio se tienen 30 días después de la notificación para poder interponer el amparo, para poder presentar y ver que nuestros derechos no se violenten. Si es de carácter electoral, recordemos que solo son 5 días después de la notificación. Y así sucesivamente se va llevando el término y los plazos para poder llegar a obtener una resolución y la mejor manera de poder encontrar que nuestros derechos se puedan cumplir y se llegue a la mejor sentencia posible. Y esto es lo que es el trámite de amparo, ¿verdad? Para que lo podamos tomar en cuenta y podamos leer la ley de amparo y exhibición personal en sus artículos correspondientes. Muy agradecidos por su atención. Que tengan un excelente día.